El cuerpo de Meredith Kercher, una estudiante de 21 años de la Universidad de Leeds, fue descubierto en su habitación, en la casa que compartía con 3 compañeras de apartamento, incluida Amanda Knox, el 2 de noviembre de 2007. Se comprueba entonces que la compañera americana mantenía una relación con un joven italiano, Raffaele Salicito, desde hacía una semana y que le sirve de coartada. Amanda tenía la noche libre en su trabajo y confesó haber pasado la noche junto a su nueva pareja. Filomena Ramenelli, otra de las compañeras, llegó allí media hora después del mediodía. Había llamado antes a Meredith y ésta no le respondió. Filomena vio que, extrañamente, la puerta principal estaba cerrada con llave y las ventanas abiertas, lo que le pareció extraño. Después de entrar en el departamento por una de las ventanas que extrañamente estaba rota, Ramenelli encontró la habitación de Kercher cerrada con llave. Golpeó y nadie respondió. Filomena y otro joven llamado Marco Saroli forzaron esa entrada y hallaron el cuerpo de Kercher. E inmediatamente llamaron a la policía. Meredith Kercher sufrió más de 40 lesiones entre heridas de arma blanca y golpes. Había signos de estrangulamiento, además. Tenía una herida mortal en el cuello que le seccionó la arteria carótida y le produjo la muerte. Se comprobaron lesiones cortantes en el pecho y en el estómago. Tenía heridas en el cuello y en la cara. Se había defendido porque en sus manos había cortes. No hallaron indicios evidentes de violación, pero se levantaron de su cadáver muestras de ADN que no pertenecían a la víctima. El momento de la muerte fue fijado alrededor de las 23 del 1 de noviembre, es decir, la noche anterior. Del lugar faltaban 2 teléfonos celulares y la cartera de la víctima. Los policías y el fiscal Giuliano Magnini descartaron el robo. La puerta estaba cerrada y para ellos esta circunstancia era demostrativa de que la agresión estaba dirigida exclusivamente a Meredith, pues a los asesinos para nada les interesaban las otras 2 chicas italianas que vivían en el departamento y habrían entrado por una ventana que hallaron rota en la habitación de Filomena y Laura. Era un ataque con nombre y apellido. Los técnicos forenses hallaron ADN de Amanda Knox en la cerradura de la puerta del departamento y en el mango de un cuchillo de la cocina, que para el fiscal era el arma utilizada en el crimen. También en un corpiño de Kercher. Otra muestra con ADN de Amanda, pero mezclada con la de Meredith, se halló en la sangre del piso. Para Magnini era evidente que Amanda Knox estuvo en la habitación en el momento del asesinato y que tomó parte en la ejecución de la víctima. Sumó a estas pruebas sus cambios de versiones sobre lo que hizo aquel día, la frialdad que demostró al conocerse el asesinato de su excompañera de cuarto, sus comentarios inapropiados como el olor a muerte que había en la habitación de Meredith, y su idea de que a la víctima la mató un hombre negro. Los policías y el fiscal no tenían dudas, había que detener a Amanda. Descubrieron huellas de pies y manos en la escena del crimen que correspondían a Knox y Salicito. Amanda y su novio Raffaele fueron arrestados el 6 de noviembre. Sostuvieron con firmeza que no habían estado en el departamento de Kercher la noche del 1 de noviembre. Ella sostuvo una versión, había sido su patrón, Patrick Lumumbe, quien estuvo en la habitación de Meredith el 1 de noviembre a la noche y Amanda vio cómo mataba a su compañera. Lumumbe fue detenido, pero presentó testigos que lo ubicaban fuera de la escena del asesinato y fue liberado. Amanda, entonces, se retractó. Lo había mencionado para que cesara la presión que los policías ejercían sobre ella para que confiese. El caso no terminaba en Amanda y su novio. Las pruebas científicas de los elementos encontrados en la habitación de la víctima revelaron que hubo otra persona allí. Apareció otro ADN en la ropa de Kercher que no era ni de ella, ni de Amanda, ni de Salicito. Pertenecían a un ciudadano de Costa de Marfil llamado Rudy Guede, de 20 años. Las evidencias biológicas, ADN, y físicas, arma homicida, demuestran su implicación junto a la de 2 cómplices, Raffaele y Rudy Guede, un traficante procedente de Costa de Marfil. El móvil podría haber sido sexual. Al parecer, la joven americana y su pareja entraron en la casa compartida junto con el marfileño con el fin de hacer partícipe a la víctima de una orgía de sexo y drogas. Se especula que fue asesinada por miedo a ser denunciados tras ser violada.
Sin embargo, las declaraciones de los supuestos implicados parecen contradecirse, incurriendo incluso en la acusación contra el jefe del bar donde trabajaba Amanda. Gede Cuyas. Huellas dactilares. Ensangrentadas se encontraron en las paredes de la habitación, y su ADN en la ropa de la joven y en el interior de su vagina. Fue juzgado de manera independiente a Knox y Salicito, y condenado. Antes de que comenzara el juicio de los jóvenes, declaró que se quedó sentado con Kercher mientras moría, que no llamó a la policía y que aún no podía quitarse de la cabeza el río de sangre. Debe haber hablado de esa sangre durante 10 minutos, señaló Nina Berly, una periodista de investigación que cubrió el juicio desde Perugia. Por testimonio se estableció que Meredith y Gede se conocían. Se habían encontrado tiempo atrás en una librería y hasta el propio marfileño dijo que tenía una relación platónica con ella. En cambio, jamás quedó resuelto si Gede conocía de antemano a Amanda y a Salicito. Rudy dijo primero que los habría conocido en una fiesta, aunque después se desdijo y aseguró que no los conocía. Mengini pudo evitar tener a Amanda, a su novio y a Gede en el mismo juicio porque su hipótesis del crimen hubiese sido más difícil de mantener. No podía atribuirle a cada uno un papel determinado en el asesinato. Se decidió acelerar los tiempos con Gede, que solo tenía un permiso de residencia temporal en Italia, es decir, consideraron que el juicio por jurado no le correspondía, lo cual hubiese alargado los tiempos. El juicio contra Rudy German Gede comenzó el 16 de octubre de 2008 ante 3 jueces profesionales. La prueba del semen hallado en el cuerpo de Meredith fue decisiva y el 28 de octubre de 2009 fue condenado como coautor de violación y homicidio de Meredith Kirchner con la firme sospecha de que Amanda y Salicito también participaron. Gede recibió 30 años de prisión, luego rebajada a 16 años y 8 meses. Gede fue puesto en libertad en 2021 para terminar de cumplir la sentencia de 16 años haciendo servicio comunitario. Mientras todavía se desarrollaba el proceso contra Gede, comenzó el de Amanda y su novio, el 16 de enero de 2009. Los 3 defensores de Amanda, Luciano Girga, Carlo Dalla Vidove y María del Grosso, alegaron que la policía italiana la había interrogado durante horas de forma muy agresiva para obtener una confesión. Insistieron en un punto, que durante esas horas no tuvo la asistencia de un abogado ni de un intérprete pues no hablaba italiano con fluidez. La propia Amanda, al declarar, aseguró que la policía la había golpeado en la cabeza durante el interrogatorio y que había temido por su seguridad. También se presentaron testigos que sostuvieron que los interrogatorios fueron realizados correctamente. A pesar de la prueba científica, los peritos de la defensa dijeron que las muestras levantadas en la habitación de Kirchner e incriminaban a Amanda eran demasiado pequeñas para ser indiscutibles. Y que era obvio que se hubieran encontrado sus huellas dactilares porque ella vivió allí hasta no mucho antes del homicidio. Agregaron la declaración de un mendigo que aseguró haber visto a Rudy Gede y a otro hombre cerca del departamento la noche previa al crimen. Los mismos argumentos se presentaron a favor de Raffaele Salicito. Raffaele tenía además un testigo directo a su favor, un vecino que dijo haberlo visto, a través de su ventana, en su casa, frente a la computadora, a la hora que mataron a Meredith. El 5 de diciembre de 2009, Amanda y Raffaele fueron condenados por el asesinato de Meredith Kirchner a 26 y 25 años de prisión, respectivamente. Los novios fueron llevados a la región de Umbría, ella a la cárcel de mujeres de Capán y él a la prisión de Terni. La Corte de Apelaciones de Perugia anuló la condena y ordenó que se realice otro juicio a causa de las críticas sobre la validez de la evidencia científica y la forma en que se obtuvo. El segundo debate comenzó el 30 de septiembre de 2011. Las defensas, después de descartar el cuchillo ensangrentado como el arma utilizada para matar a Meredith, se dedicaron a derrumbar las evidencias de ADN que incriminaban a los acusados. Era evidente, sostuvieron, que la habitación de Meredith había sido invadida por policías, vecinos y amigos. O sea, jamás fue preservada, con lo cual era posible la contaminación. Los propios peritos se despreocuparon por evitar la contaminación cruzada de muestras de ADN. Por ejemplo,
los mismos guantes se usaron para manejar diferentes piezas de evidencia, lo que podría haber contaminado las muestras. Por otro lado, algunos elementos fueron recogidos varios días después del asesinato, o sea que estuvieron expuestos a temperatura. Ambiente con alto riesgo de contaminación. Agregaron, además, que no se documentó cómo se levantaron las evidencias y cómo se procesaron, por ejemplo, cuál fue el procedimiento para etiquetar y documentar la cadena de custodia de cada muestra. Insistieron con este punto. Los policías y técnicos no usaron guantes adecuados para recoger las evidencias y hasta compartieron herramientas, como pinzas para diferentes tareas sin haberlas desinfectado. Hasta indicaron que los hisopos con los cuales se levantaron las muestras no se cambiaban con la frecuencia suficiente y esto pudo haber producido la transferencia de ADN de una muestra a la otra. En fin, plantearon, la prueba científica en contra de los acusados era dudosa y, en consecuencia, no incriminatoria. El segundo juicio terminó el 3 de octubre de 2011. Amanda Knox y Rafael Salicito fueron absueltos y liberados. Amanda regresó a su ciudad natal, Seattle. Cualquier caso judicial de gran repercusión es una batalla tanto mediática como jurídica. En Italia, patria de los paparazzi, los jurados no están aislados, y es habitual que la policía y los abogados filtren información a la prensa, lo que explicaría la filtración del diario de Knox en la cárcel, que incluía una lista de parejas sexuales, escrita después de que las autoridades penitenciarias le dijeran que había dado positivo en la prueba del VIH. Esto resultó ser falso. Mientras, la Fiscalía apeló la absolución de los dos ante el Tribunal Supremo de Casación, máxima instancia judicial en Italia. La Fiscalía argumentó que se debió haber tomado en cuenta la prueba circunstancial, es decir, los hábitos de vida de Knox y de Salicito y la posible motivación sexual del crimen, que pudo haber sido cometido luego de beber y consumir estupefacientes. Esta vez las razones de la Fiscalía eran más especulativas que basadas en pruebas. El 27 de marzo de 2015, finalmente, se expidió al Tribunal Supremo y confirmó la absolución de Amanda y Rafael. Los padres de Meredith, John y Arlene, estuvieron al tanto de todo el proceso judicial por medio del abogado Francesco Mareschi. Este abogado también criticó la forma en que se obtuvieron muestras luego procesadas en el laboratorio. Ni John ni Arlene se dirigieron jamás a Amanda. No tenemos ninguna opinión sobre Amanda Knox, dijo John en 2013. No la conocemos. Lo único que sabemos es que nuestra hija fue brutalmente asesinada y eso es lo que nos importa, remató. Arlene Kircher constituyó una fundación en memoria de Meredith. Arlene murió en abril de 2021. En 2022, Guede publicó un libro con la ayuda del periodista Pierluigi Vito, llamado El beneficio de la duda. Mi historia. Allí escribió con más detalle sobre la noche del 1 de noviembre de 2007. Hicimos el amor con Meredith. Me levanté, salí de la habitación y fui al baño. Escuchaba la música en mis oídos. Cuando la oí gritar y volví a la habitación. Perdía mucha sangre, y entonces vi a Amanda Knox que huía junto con otra persona de la que solo pude ver su figura. Era un hombre. Salieron por la vereda del departamento. Traté de parar la sangre que salía del cuello de Meredith. Después, escapé. Su caso recibió un seguimiento mediático sin precedentes en Italia y los tabloides ingleses Meredith Kircher era británica se sumaron a la pira donde ardía la imagen de Amanda Knox. En Estados Unidos se estudiaba desde el polo opuesto. Se trataba de un atropello contra una buena cristiana a la que alguien había empujado al confuso sistema judicial italiano, que la hizo picadillo. Hasta Hillary Clinton, secretaria de Estado, mostró su preocupación. El caso contra Knox, pleno de agujeros, está tan ligado a la carrera de un poderoso fiscal italiano bajo acusación por mala conducta profesional, que cualquier jurado imparcial habría tirado hace meses, escribía Times Timegan, columnista y premio Pulitzer del New York Times. Para él, todo el juicio habría sido orquestado por el megalómano fiscal Giuliano Mignini con objeto de colgarse una medalla. Knox se convirtió en una especie de recipiente en el que la sociedad podía proyectar sus miedos y prejuicios, así como sus fantasías pornográficas, dijo Yvonne Jux, profesora de criminología de la Universidad de Bath.
Knox era percibida como una estadounidense poco sofisticada, ruidosa y extravagante, ignorante de la cultura italiana. Una exhibicionista y vaga, que llevaba a hombres extraños a la casa. Era una desviada sexual, que competía con su madre por llamar la atención. Como sugerían los tabloides. Era una chica, que había acusado a un hombre negro inocente del crimen. Tras su absolución, Amanda volvió a Seattle y mientras en su país le ofrecían sumas millonarias por relatar su calvario, en Italia la prensa se preguntaba si su belleza había influido en el veredicto que la sacó de la cárcel. Aceptó hablar para el programa italiano Cuarto Grado, de Mediaset. Me condenaron a causa de una prensa sensacionalista. Obsesionada con el sexo y la violencia, malvada, manipuladora. Se vendió de mí esa imagen sin ninguna evidencia en mi contra. Si hubiese participado en una orgía y el acuchillamiento de una persona, habría alguna traza mía. Y no la hay. El Tribunal de Casación ha ignorado las pruebas de mi inocencia. No voy a volver a Italia. No tengo los recursos financieros para hacerlo, mi familia sacrificó todo para pagar mi defensa. Pero, sobre todo, porque me veo capaz de soportar un nuevo juicio. He estado en la cárcel 4 años injustamente y no puedo ni soportar la idea de volver. Como recordábamos al principio, Amanda y Rafael son libres desde septiembre de 2015. Ahora, un recurso presentado por la defensa de la norteamericana ha triunfado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TED, que ha condenado al Estado italiano a pagarle una indemnización de 18.000 euros. Su defensa fue vulnerada cuando en aquel interrogatorio ante la policía no había abogado ni traductor que la ayudasen. Han pasado varios años desde su absolución y en este tiempo se han editado 4 libros, una película y 3 documentales, el último de los cuales puede verse en Netflix. Es hora de cerrar este capítulo, pero antes de despedirnos, recuerden que su participación es vital para el éxito de este canal. Si quieren más casos, más análisis y más misterios resueltos, asegúrense de darle like y compartir este video, no olviden suscribirse y dejar en los comentarios alguna propuesta de casos para próximos videos. Hasta pronto.